Antiderivación por partes. En este video veremos la teoría subyacente de la antiderivación por partes. A partir de una fórmula bien conocida en cálculo diferencial, sabemos que la derivada del producto de f de x por g de x es igual a la derivada de f por g de x más f de x por la derivada de g de x. Así que al antiderivar obtenemos, salvo por alguna constante, que f de x por g de x es igual a la antiderivada de g de x por f' de x con respecto a x más la antiderivada de f de x por g' de x con respecto a x, de donde podemos despejar a la antiderivada de f de x por g' de x con respecto a x, la cual es igual a f de x por g de x menos la antiderivada de g de x por f' de x con respecto a x. Esta fórmula resulta ser muy útil si se usa correctamente. Para ello veamos algunos ejemplos. A menudo la parte más complicada es saber cómo vamos a determinar f de x y la derivada de g de x. Por ejemplo, consideremos la antiderivada de x por seno de x con respecto a x. Tenemos dos opciones. F de x puede ser seno de x y g' de x puede ser x, o bien f de x puede ser x y g' de x puede ser seno de x. Probemos con ambas opciones. Si hacemos f de x igual a seno de x y g' de x igual a x, entonces obtenemos que la derivada de f es coseno de x y g de x es igual a x al cuadrado entre 2. De tal suerte que obtenemos la antiderivada de x por seno de x con respecto a x igual a x al cuadrado entre 2 por seno de x menos la antiderivada de x al cuadrado sobre 2 por coseno de x con respecto a x, lo cual nos da una expresión todavía más complicada que con la que habíamos empezado originalmente. Ahora bien, si hacemos f de x igual a x y g' de x igual a seno de x, entonces la derivada de f es 1 y g de x tiene que ser igual a menos coseno de x, de tal suerte que la antiderivada de x por seno de x con respecto a x será igual a menos x por coseno de x menos la antiderivada de menos coseno de x con respecto a x, es decir, menos x por coseno de x más seno de x. Esta segunda opción es la más apropiada. Ahora consideremos la antiderivada de x al cuadrado por la exponencial de x con respecto a x. Haciendo f de x igual a x al cuadrado y g' de x igual a la exponencial de x, obtenemos que la derivada de f es 2x y g de x debe ser la exponencial de x, de modo que la antiderivada de x al cuadrado por la exponencial de x con respecto a x será x al cuadrado por la exponencial de x menos la antiderivada de 2x por la exponencial de x con respecto a x. Ahora, haciendo f de x igual a x y g' de x igual a la exponencial de x, obtenemos que la derivada de f de x es igual a 1 y g de x debe ser igual a la exponencial de x. Así que al sustituir la antiderivada de 2x por la exponencial de x con respecto a x, se convertirá en x por la exponencial de x menos la antiderivada de la exponencial de x con respecto a x. Esta última es igual a la exponencial simplemente, así que podemos llegar al resultado completo que es x al cuadrado por la exponencial de x menos 2x por la exponencial de x más 2 por la exponencial de x, o bien, factorizando, x al cuadrado menos 2x más 2 por la exponencial de x. Como último ejemplo, consideremos la antiderivada de x por logaritmo natural de x con respecto a x. Haciendo f de x igual al logaritmo natural de x y g' de x igual a x, obtenemos que la derivada de f es 1 entre x y g de x debe ser igual a x al cuadrado sobre 2. Así que al sustituir en la fórmula de integración por partes, obtenemos que la antiderivada de x por logaritmo natural de x con respecto a x debe ser igual a x al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de x menos la antiderivada de x al cuadrado sobre 2 por 1 sobre x con respecto a x. Es decir, 1/2 de x al cuadrado por logaritmo natural de x menos 1/2 de la antiderivada de x con respecto a x, lo cual nos lleva a 1/2 de x al cuadrado por logaritmo natural de x menos 1/4 de x al cuadrado. Dejo este ejercicio para practicar.